Buen día, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes y hace un poco frío acá en el norte todavía. Ingeniero, hoy le molestamos porque queremos saber del trabajo que están realizando con el rubro de la arveja. Nos comentaban que están realizando un trabajo con una línea de investigación de recursos genéticos de arveja específicamente y queríamos que nos cuente todo lo relacionado con este trabajo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, así mismo es. Queríamos comentar y compartir con la teleaudiencia la parte de recursos genéticos en arveja, cuáles son los trabajos que estamos realizando como recursos genéticos y un poquito más de eso ya en avanzado en tema de investigación. Actualmente, dentro del programa de investigación de recursos genéticos destinado para la agricultura familiar, trabajamos en la línea de investigación, rescate y caracterización de germoplasma de arveja. Y en ese sentido, actualmente en la colección, en el banco del Centro de Investigación, tenemos aproximadamente 19 accesiones de arveja que está siendo evaluada en diferentes áreas. Una de las áreas de trabajo sería la parte de caracterización, que sería conocer la característica de cada material, de su comportamiento desde el punto de vista de su rendimiento como potencial para su productividad y así también para el consumo. Sabemos que la arveja para el consumo humano está siendo comercializado en estado verde. Entonces, en ese sentido también hacemos caracterización y evaluación de estos materiales para ver qué tal es su comportamiento para que pueda ser comercializado en la agricultura familiar como estado verde. Así también, como se puede observar en la imagen que veo allí, ¿verdad? Existen materiales que están siendo evaluados también en invernadero para que se pueda determinar qué tanto puede aguantar caso de estrés hídrico, porque la arveja a esta etapa se está cosechando y nosotros vemos que normalmente en julio y agosto solemos tener problemas de sequía y esto normalmente coincide también gran parte en la época en que las plantas llegan a producir vaina y empieza a llenar los frutos. Entonces, en ese sentido sería un aporte muy importante de la investigación para la agricultura familiar, y no solamente para la agricultura familiar, ¿verdad? Obtener material genético o identificar material genético que al menos pueda hacer un poco más eficiente en la utilización del agua, ¿verdad? Porque hablar de tolerancia es un poco difícil, pero al menos observar material genético e identificar que alguno puede ser, ¿verdad? Puede ser o puede aguantar mucho más tiempo caso de estrés hídrico o al menos utilizar mejor el agua que se le suministra o el agua de lluvia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hemos identificado algunos materiales genéticos que ha presentado en el primer año. Esto vamos a repetir este trabajo de investigación porque el primer año no es suficiente. Entonces, al menos otro ciclo más para poder realmente determinar eso. También otra línea de trabajo que hemos desarrollado y tenemos un primer año de evaluación, inclusive está publicado en revista científica, es la parte de identificar germoplasma que presenta características forrajeras. Esto es muy importante para la gente que trabaja en la ganadería y principalmente en el campo, ya que la arveja es una planta de invierno, por lo tanto, sabemos que en la ganadería en invierno es todo un tema encontrar forraje de calidad y que presenta contenido de proteína. ¿Por qué? Porque los forrajes en invierno prácticamente pierde toda la parte verde por las heladas y pierde también bastante el contenido de proteína. Y la arveja, como es una leguminosa, entonces podría entrar aquí para suplementar esas necesidades nutricionales. Y realmente es muy bueno los resultados en ese sentido porque hemos identificado de la colección de germoplasma que tenemos disponible, tres materiales. Son tres materiales que presentan un alto contenido de materia seca, lo cual nos da un panorama alentador en ese sentido de poder desarrollar estos germoplasmas y orientar realmente para que pueda ser forrajera.
Y eso es muy bueno, porque lo único que faltaría es trabajar en la parte de agronomía, ver a cuál densidad podemos utilizar mejor para que pueda desarrollar su potencial productivo en materia forrajera. Entonces, esas son actualmente los trabajos que estamos desarrollando en ese sentido. Y lo que falta un poco más avanzar es en la parte de arveja para consumo en estados verdes, porque ahí sí falta todavía desarrollar tecnología. ¿Por qué? Porque los pequeños productores normalmente ahí es donde nosotros identificamos principalmente problemas de productividad en el manejo de las arvejas, porque ellos normalmente tienen sin tutor, y vemos nosotros que en otros países, por ejemplo, las arvejas son producidas con tutores donde manifiestan vainas mucho más grandes y así también en cuanto a la sanidad de la planta. También en ese sentido, la parte de sanidad de planta es lo que estamos todavía sin desarrollar esa parte, hay que ser sincero también, no estamos trabajando todavía, pero son trabajos que estamos encaminados, ¿verdad? Que podemos encaminar todavía dentro del programa de investigación en recursos genéticos y rubro arveja. Que están todavía proyectando. Ingeniero, nos dice usted que están realizando este trabajo dentro del centro de investigación. Hasta ahora, la producción para todos los trabajos que usted nos mencionó, ¿están realizando solo dentro del centro de investigación del IPTA o también ya están trabajando ya la observación en algunas parcelas de agricultura familiar? Excelente. De hecho que estos materiales, como nosotros dentro del programa, trabajamos más con diversidad genética que con cantidad de semilla. Tenemos semilla genética de estos materiales que está siendo conservado, pero algunos materiales el año pasado, por ejemplo, hemos distribuido, pero en pequeñísima cantidad, que me imagino a un grupo de productores aquí en la zona de Liberación, del departamento de San Pedro, ¿verdad? Me imagino que el objetivo de eso era que ellos puedan producir ahora en mayor cantidad y de esa manera puedan llegar a más productores, ¿verdad? Ese es el objetivo. Ellos han de tener ahora semilla, no sé exactamente qué cantidad ha de tener. En el centro, nosotros tenemos esta vez más de 100 kilogramos de semilla genética que hemos producido para poder multiplicar más en cantidad y tener la próxima zafra ya semilla en mayor cantidad que puede llegar más productores, ¿verdad? En el rubro de arveja, ustedes tienen muchos pedidos de los productores, se acercan junto a ustedes a pedirle apoyo con esto, a pedirle semillas. Ahí vamos a decirle una demanda del rubro arveja en esa zona del país. Hay, he hecho que sí. El rubro de arveja prácticamente es uno de los rubros que más participa en las ferias de la agricultura familiar en invierno. Sabemos nosotros que en invierno es complicado en la agricultura familiar, principalmente para el rubro de renta. Hoy día la arveja está entrando bastante en las ferias campesinas con el tema de estado verde, comercializa en estado verde. Por eso para nosotros esa línea de investigación es muy importante porque el consumo en la agricultura familiar es en estado verde. En la feria participa en estado verde. Entonces para nosotros esa línea de investigación, desarrollar germoplasma de importancia para esa línea sería fundamental. Entonces yo por eso digo que estamos muy confiado, ¿verdad?, de poder identificar material genético exclusivamente para producción y comercialización en estado verde. Porque en grano seco, para producción de semilla, es mucho, casi la mayoría, pero no todos presentan esa característica, por ejemplo, de aceptación por parte de los productores. Aquí nosotros tenemos demanda apenas de dos material genético, que la gente llega y pregunta, ¿verdad? No tenés tal material, y nosotros por el código de los materiales entonces identificamos eso y solemos dar pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque no manejamos en cantidad la semilla, sino más bien en pequeña cantidad para que ellos puedan iniciar a producir a partir de allí y entre ellos puedan después aumentar esa superficie de producción. Y con el acompañamiento de los técnicos de IPTA, ingeniero, en ese caso ellos pueden pedir que ustedes estén, vamos a decirles, cerca de ellos, pendientes del trabajo que realizan también.
Así mismo es. Pueden pedir, de hecho hemos participado en varias capacitaciones, no solamente en arvejas, sino en rubro de leguminosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos así identificado productores que tengan interés directamente en un solo rubro, o sea que no hay una asociación de productores que se dedique exclusivamente a producir arvejas, sino más bien tenemos asociaciones de productores feriantes, por ejemplo. Entonces a ellos no solamente les interesa la arveja, también les interesa poroto para venta en feria, también les interesa maní para venta en feria. Con ellos sí participa y enfocamos una capacitación de leguminosas de consumo, no solamente arveja, pero sí en invierno sería uno de los rubros principal para la agricultura familiar en tema de asociaciones de feriantes.